Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Albanelis Montero y junto a mi compañera Daisy estaremos hablando acerca de lo que es la desviación social. A mí, en mi parte, me corresponde hablar de este tema de la desviación social. Cabe decir que la desviación social es aquella conducta que rompe la norma impuesta por una sociedad. En cada sociedad de norma y de diversos mecanismos de presión psicosocial, eh, queda, queda claro, ¿verdad? Por así decirlo, en cada pueblo, en cada ciudad, existen normas que deben cumplirse, que deben cumplir los ciudadanos. Una vez esta conducta rota, se puede decir que son desviaciones sociales de un individuo. Uno de los de los efectos que pueden llevar a una persona a tener una conducta desviada pueden ser el alcoholismo, la falta de empleo, la pobreza, los conflictos, el ambiente donde se cría la persona, entre otros factores. La reacción contra conformista es aquella generada cuando los individuos se oponen activamente a la conducta inducida por el grupo, como un rechazo o la presión que ejerce sobre ellos. Es decir, muchas veces hay muchos conflictos delictivos que muchas veces no son eh, que la persona, por así decirlo, tiene un afecto que lo lleve a delinquir, por ejemplo, sino porque por presiones sociales. Uno de los factores sociales de la conducta desviada, independientemente de las distintas causas del comportamiento desviado, definida a propósito de la conducta desviada en general, Charles en 1977 trató de definir estos comportamientos sobre la base de los factores siguientes. El ambiente y la educación, causa del comportamiento desviado, definida a propósito de la conducta desviada. El ambiente y la educación en los primeros años, en el hogar, en la escuela, en el barrio y principalmente en el lugar donde viven. Sabemos que, como estaba diciendo anteriormente, hay muchos factores que llevan a una persona a tener una conducta desviada, como por ejemplo el ambiente donde esta persona reside, la educación en los primeros años de vida de la persona. Es importante recalcar en esta parte que la forma de crianza de la persona en los primeros años de vida es muy importante, ya que en estos momentos es donde la persona va adquiriendo su manera de comportarse en una edad más madura. Las circunstancias socioeconómicas y demográficas como la edad, sexo, raza y el nivel de ingresos. Por ejemplo, en nuestro país, esto es un tema bastante complejo, ya que sabemos que en nuestro país hay una alta suma de desempleo, lo que lleva a muchos ciudadanos a delinquir. Es por esto este factor de que hoy en día hayan tantas conductas desviadas, no tanto en el país, sino a nivel mundial, por la falta de empleos. Eh, Cuando un individuo eh, no está, por así decirlo, no está bien económicamente, esto puede llevarlo a delinquir, a tener una conducta desviada. Otro de los factores que llevan a una persona a tener una conducta desviada es la crisis y los acontecimientos personales en los sujetos, como son dificultades hogareñas, pérdida de empleo, etcétera, como mencionaba anteriormente. Los procesos personales incluyen los estados motivacionales de excitación y aburrimiento. Son muchos factores, en realidad, lo que llevan a una persona a tener una conducta desviada, como hablaba anteriormente. Eh,
Como vimos en este tema, hasta estar aburrido lleva a una persona a tener una conducta desviada, porque quiere siempre tener una forma, por así decirlo, de entretenerse en algo. ¿Me puede pasar la otra diapositiva, por favor? También hablamos en esta parte de lo que son las patologías comunes en nuestra sociedad. Están lo que es la violencia, el alcoholismo, eh, la pobreza, el suicidio y el desempleo. Todo ese tipo de factores de patología lo vemos a diario en nuestra ciudad, en donde vivimos. Como mencionaba anteriormente, lo que son la buena educación en los primeros años de la persona, esto pueden tener un paso importante en qué hacer la persona eh, en la vida adulta. Por ejemplo, una persona puede ser violento, el alcoholismo, como bien sabemos, puede llevar a una persona a delinquir y hacer cosas que desvían de una manera u otra la forma que está impuesta por nuestra sociedad. Hasta aquí mi parte, le dejo a continuación con mi compañera Daisy Cruz. Mi debate va a tratar al respecto de las causas de la desviación social. Entonces, sabiendo que nos encontramos en un mundo, en una sociedad donde am, como cada cosa, como cada norma, cada regla, maneras de prejuicios también cambian de una cultura a otra, de un país a otro. La psicología diferencial habla mucho de esta parte, donde tenemos inteligencias, formas de ver la vida, capacidades y habilidades distintas. Entonces, en esta parte es importante poder hacer énfasis en el conocimiento de sus causas. Entonces, varias causas se encuentran aquí donde, en la diapositiva, ¿verdad? Entonces son como 10 y tenemos el determinismo biológico. En esta parte, pues se enfoca en que la conducta desviada está asociada con áreas biológicas. Hace mucho tiempo, en el siglo pasado, a las personas que tenían enfermedades mentales o ya así todo eso, como aquellos también que tenían cosas solamente como, vamos a categorizarlo como una persona que solamente necesitaba el psicólogo y una persona que necesitaba un psiquiatra ya directamente, pues era asociado como si estuviera poseído por el demonio, o que directamente eran gente que iban a como a incumplir las normas, a incumplir la ley. Pero de por sí sabemos que una persona que tiene un trastorno mental, sea como no tan grave y uno ya como mayor, sabemos que no va a tener las conductas que se esperan en la sociedad. Entonces, en esta parte también hay que destacar algo y es que la emotividad es una de las variables que intervienen y que tienen un impacto bastante importante en la conducta desviada, ya que es un componente que tiene que ver bastante con el temperamento y que es influido por muchos factores hereditarios. Entonces, la emotividad es como la capacidad que nosotros tenemos para sentir las emociones y también am, para poder racionalizar de una manera humana que nos permita poder, o sea, que nos permita pensar, evaluar las situaciones y actuar como de acuerdo a lo que se espera, ¿verdad? Entonces, como esto se basa como en hacerlo de una manera lógica. Entonces, como esta causa, pues nos lleva a la otra, que es aprendizaje social defectuoso, que tiene que ver mucho con el temperamento y el entorno social, y que estas dos cosas tienen un impacto muy significativo durante la infancia de una persona. Entonces, la conducta desviada puede tener su origen en estas dos cosas. Entonces, estos dos como aspectos
impiden que, por ejemplo, las personas en su infancia puedan internalizar una aversión, como desarrollar este rechazo por las cosas como que no están bien vistas, como los actos antisociales, eh, o el robo, digamos, las drogas y cosas así. eh, y como esto lo que hace es que como que las personas como no tengan ese rechazo y que después con el tiempo lo vean como, vamos a decir, parte o que quieran pues ir en contra. Entonces, esa versión es revocada por el rechazo también de la familia y de la sociedad, eh, y de los demás grupos transgresores y el retiro de las manifestaciones de afecto de los padres y otras personas. Entonces, como de ahí viene todo eso, afecta tanto como tiene que ver, como la posición y la actitud de la persona en ese momento y también como el impacto de la gente de alrededor. También tenemos la subcultura desviada. La subcultura desviada o asociación diferencial, que se trata de grupos sociales, políticos o económicos, o religiosos también, con valores y normas divergentes, verdaderas subculturas diferentes a las dominantes, o bien individuos o grupos que se identifican y responden a grupos de referencia lejanos por razones culturales. Es el caso de los grupos de adolescentes y delincuentes, de minorías radicales, regionales, nacionales, políticas, morales y religiosas, bien por ser inmigrantes que viven en un contexto social particular o que regresan luego de asimilar una cultura diferente. Entonces, como aquí entra mucho bastante lo que es ya como la marginación y esas cosas. Y estas cosas pueden afectar bastante porque, por ejemplo, cuando vamos a un lugar nuevo, ahí ya cambian como las políticas, como decía ahorita, las cosas con las que las personas se identifican, y puede cambiar mucho como de dónde nosotros venimos. Am, Siempre va acá. No veo. Entonces también tenemos como las conductas sociopáticas. En esta se trata de alteraciones de la personalidad contrarias a las normas. Entonces, estas alteraciones de la personalidad pueden provocar un comportamiento que va contrario a las normas establecidas. Entonces, puede tratarse de personas con trastornos del carácter que tienen su origen en la incapacidad de valoración moral que estos tienen con respecto a sus acciones. También se trata de los efectos de patologías mentales más específicas, como son las oligofrenias, que producen incapacidad de razonamiento para distinguir claramente el mal del bien. Como yo conozco a alguien que no tiene necesariamente esta cuestión, pero sí se acerca mucho a lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que alguien como no le importa o no entiende que, por ejemplo, tocar las partes íntimas de otra persona o maltratarlo, lo que sea, realmente no es algo que esa persona debería de estar haciendo. Así que es como que no entiende que está haciendo algo mal, pero ya llevándolo como a otras cosas más extremas, como imaginemos quitarle la vida a una persona, o también como tener conductas que puedan afectar a la misma persona, pues afecten esa parte. Entonces, Am, también las demencias involutivas, en las que hay un deterioro intelectual y emocional que puede generar diversas formas de conducta desviada, la psicosis, como variaciones como esquizofrénica, maníaco-depresiva, en las que las alucinaciones o ideas delirantes pueden inducir fácilmente a comportamientos incoherentes o divergentes. Entonces, como aquí tenemos muchas, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a hablar como de las clases y modalidades de conducta desviada. Entonces, tenemos como tres categorías y la primera es esta: las desviaciones que afectan primariamente a los propios sujetos, pero que producen efectos nocivos para todo el cuerpo social. Entonces, tenemos como en este grupo
las alteraciones mentales, las toxicomanías, prácticas mágicas, pseudomanías o ludopatías, ociosidad habitual y conductas autolesionantes. En esta parte, todas estas cosas tienen en común efectos negativos que se vuelven como en contra de las propias personas que, pues, que lo hacen. Entonces, aun cuando estas conductas generan daños graves para la sociedad global, pues como para esas personas es como normal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las conductas autolesionantes. Bueno, yo conozco varias personas que lo han hecho y en su momento como, ok, les duele, no sé qué, lo hicieron, pero después lo vuelven a hacer. Y las personas como alrededor eh, se preocupan por esas cosas y claro que quieren como cuidarlos. Entonces, realmente las conductas autolesionantes son un tantito como adictivas, porque, y también como si uno no sabe gestionar bien como las emociones, el temperamento y todas las cosas que pasan dentro del cuerpo de una persona cuando llegan esos momentos, pues es como un tanto difícil de sobrellevar y por eso necesitamos ayuda. Yo misma, anteriormente, hace cierto tiempo, tenía ciertas conductas autolesionantes, como cuando yo me enojaba bastante, yo como cerraba los puños y golpeaba cualquier cosa que yo viera, por una pared, una espalda de una cama o lo que sea. Y en el momento yo me hacía daño claramente y después duraba como muchos días ya así, pero como después se me pasaba y se me olvidaba y después volví otra vez como de nuevo a la situación y yo volví a lo mismo. Entonces, al final eso es autodestructivo, porque no es un comportamiento que una persona debería tener y si eso sucede es porque algo realmente serio está sucediendo con la persona y pues ya uno necesita atención psicológica y ayuda porque eso no son cosas que uno debería de estar haciendo. Ya yo no lo hago, pero quería poner ese ejemplo. Entonces, también tenemos las ludomanías o ludopatías, que son las adicciones a los juegos, casino, juegos de azar, como la lotería y cosas así. Hay gente que de verdad es bien adicta a esas cosas y ni lo dejan. Entonces, al final, como afecta muchísimo porque las personas invierten todo su dinero y no piensan ni siquiera en ellos mismos, ni lo que van a comer, ni nada de eso. Yo tuve un familiar también así y era muy difícil para él y también como para todos nosotros porque como él se desvivía como en esa parte y como después nosotros teníamos que ayudarlo. No nos molestaba ni nada, pero son cosas que terminan como desgastando. Entonces, las prácticas mágicas, bueno, ya conocemos esa parte como embromar, disculpen el término, con el asunto de la brujería, que los santos, yo respeto mucho al que lo haga, personalmente a mí no me gusta y no lo hago, pero esas cosas pueden como generar que la gente crea como en cosas que no existen y que tenga esperanzas y ponga su fe y su vida y cosas que pasan así, am, como en esas cosas. Y am, para pasar a la siguiente, tenemos las desviaciones que afectan fundamentalmente el orden familiar y subsecuentemente a la organización social en su conjunto. Entonces, en esta parte, sabemos que la familia constituye, es como una institución social muy importante y es básica en las sociedades. Su función como grupo es poder proveer protección, atención, cuidados y todas las cosas que uno necesita. Apoyo, amor, un apego seguro, que no siempre sucede, pero como es como un agente de socialización de uno mismo y es de súper importancia para establecer el orden entre las personas. Alguien que se cría en una familia estable realmente es muy raro que pueda llegar a ser después algo. Tiene que pasar algo como muy, como que impacte bastante. Entonces, como cualquier desviación en esta parte, como en lo familiar o en el comportamiento de la familia, pues repercute de una manera muy importante, tanto en la personalidad
y como el desarrollo en las sociedades. Entonces, existen como diferencias notables en la organización de la familia, como la primera diferencia es como la familia extendida, compuesta por todos los parientes que se identifican con un ancestro cercano común, como un tatarabuelo, una abuela, un bisabuelo, una tía, primos y cosas así, familia nuclear, que es constituida como exclusivamente por los padres e hijos que conviven bajo un mismo techo. Entonces, también otras diferencias es que en el orden familiar son las que se refieren al papel que desempeña la familia en el orden social en su conjunto, ya que hay sociedades en las que toda la organización social descansa en un vínculo familiar. Y pues tenemos como estas desviaciones del orden familiar, que son las conductas contrarias al matrimonio. Pues hay muchas de ellas. En el matrimonio mismo podemos saber ya como las infidelidades y eso, el divorcio, pero conductas contrarias al matrimonio podemos ver la prostitución, um, lo que se conoce como marinovios o amigos con derecho o a la poligamia que se practica en algunos lugares. También el abandono y el abuso familiar, pues se dan muchos casos, y más aquí en República Dominicana, de que las familias pues no son tan unidas y no se fortalecen tanto como deberían. Por lo tanto, los hijos, cuando sea el papá o la mamá, sufren de abandono por parte de estos. Realmente la crianza y el crecimiento y las conductas que deberían de ser como tan saludables como para esa persona, como que se empolvan un poquito. Y realmente pueden surgir muchas conductas desviadas al respecto de eso. ¿Como cuáles? Bueno, dentro de mi experiencia, pues el asunto este am, de las autolesiones, también el de no confiar en la familia para las cosas, en que como nuestros familiares, sea el papá o la mamá o un primo, una prima, un tío o X, abusen de uno, ya sea tocándole su cuerpo en sus partes íntimas sin su permiso, manipulación, y todas esas cosas que al final como repercuten negativamente. Y por último, tenemos las desviaciones que afectan directamente a la comunidad y a sus instituciones, que como bien conocemos son la delincuencia y la criminalidad y los estados de patología social. Entonces, las modalidades de desviación mencionadas hasta ahora constituyen problemas para la sociedad en su conjunto solo indirectamente, sea por sus efectos por los propios individuos, ludopatías, prácticas mágicas, suicidio y todo eso. De hecho, también como en la anterior, ahora que mencioné el suicidio, en cuanto a el abandono y el abuso familiar, como las conductas que tienen los familiares hacia uno que no son muy buenas, que le llamamos banderitas rojas, como al final la presión social también por parte de ellos, sea que la familia no te acepte completamente, porque en mi caso, mi padre tenía como toda su familia ya formada y yo llegué como que de imprevisto. Yo recibí mucho rechazo por parte de mi familia y tuve una infancia un tanto difícil y desarrollé muchas conductas desviadas al respecto de esto. No he dañado a nadie ni nada por el estilo, solo a mí, lo cual tampoco está bien. Pero realmente una persona puede desarrollar la depresión y por ahí mismo también querer suicidarse. Y ya eso es algo bastante difícil porque, por ejemplo, uno puede pasar esa situación solo, sin contárselo a la familia y uno estarse muriendo por dentro y buscar ayuda en otras partes. Como la familia es el núcleo de todo y debería ser el lugar más seguro para todos nosotros y es como de donde salen todas las cosas que no debieron desde un principio como surgir. Ay, me volé. Entonces, pues
también tenemos estas desviaciones directas ya que ya como afectan a las personas en la sociedad como por lo general. En la delincuencia sabemos que aquí en República Dominicana, yo donde vivo no hay tanto atraco, pero yo sé que en Santo Domingo, por allá, por Lomina y la 42 y por allá, yo sé que atracan muchísimo. Yo conozco un amigo que el otro día él tuvo que salir corriendo y se asustó muchísimo porque dos tigres estaban cayendo atrás y él tuvo que saltarse mucha casa como a las 6 de la mañana porque tenía que salir por el trabajo y realmente uno no tiene como esa seguridad de verdad de salir y ser libre en este país en muchos lugares porque tú tienes miedo como de que te vayan a matar porque tú no tienes ni cinco, que te engañonan ahí mismo, que te quieren quitar tu celular, hasta las mujeres en nuestro caso, y yo creo que hay algunos hombres que también lo sufren, por nuestro cuerpo, por querer aprovecharse de nosotras o de ellos, porque también pasa. Em, y los estados de patología social, pues ya son aquellos como en la corrupción, que vemos mucho también en este país en cuanto a la política y esas cosas, y también en la policía. Pero hasta aquí es mi intervención y realmente viendo todas estas conductas desviadas, pues como las desviaciones, según lo que yo entendí y leí en el material del curso, son todos aquellos comportamientos que van en contra de las normas, las leyes y las cosas que normalmente están establecidas. Si una persona como no se acomoda a lo que está predispuesto, pues lo que haga va a ser tomado como malo o como que no está bien. Pero quizás ese comportamiento fuera de República Dominicana pueda verse bien, aunque yo no estoy segura, yo no creo que si tú matas a alguien esté bien en otro lugar, pero eso es algo que yo no lo sé. Pero sí sé de que realmente el entorno familiar, nuestra actitud, lo que esté pasando en nuestra mente, realmente afecta mucho a las conductas que después tengamos. Y realmente creo que no podemos juzgar a alguien que tenga como un trastorno mental, que haga cierta cosa, no lo justificamos, pero no hay que como crucificarlo como antes de que lo consideraban como algo, como si estuviera poseído por el demonio o algo parecido, sino de que realmente son personas que necesitan ayuda y pues ya hay otras que necesitan pues apartarse de la sociedad porque ya hacen mucho daño. Y creo que personalmente muchas desviaciones pudieran evitarse si en nuestra sociedad y en las familias pudieran tener como la responsabilidad que se necesita. Y como uno también ya siendo adulto ya, si tiene ya la capacidad para gestionarse a sí mismo y autorregularse, pues poder como reconocer cuáles son esas conductas desviadas y buscar ayuda, porque realmente no podemos con todos solos. Y estos problemas psicosociales dominicanos que tenemos realmente no son cosas que nosotros quisimos que nos dieran, sino que simplemente las tenemos, pero al final es como nuestra responsabilidad poder como sanar esas cosas y poder ayudar a otros que quizás también se encuentren de la misma forma. Y esto es cuanto. Espero que nuestra exposición haya sido de su agrado y hasta aquí. Buenas noches.